Oremos pues, Señor, Gracias. gracias por esta noche tan preciosa que nos regalas, por este clima, Señor, tan fresco que disfrutamos. Gracias por este vientecito, Señor, que refresca nuestra tierra. Oramos por nuestros hermanos de Nicaragua, de Honduras, que están enfrentando un momento difícil por causa del huracán, Señor, que los guardes, por favor. Sabemos lo terrible que es el huracán y después del huracán. Por eso oramos, Señor, para que sean guardadas sus vidas y tengan la fe, que esa nunca falte para que se levanten después de esta sacudida que están teniendo, Señor. Ponemos en tus manos esta clase para que nos hables y podamos desprender virtud de ella, poder entender, Señor, esta doctrina que hoy vamos a estudiar. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Amén y amén. Bueno, vamos a mutear y al final o a la mitad vamos a tener chance de hacer comentarios y preguntas. La doctrina que vamos a estudiar hoy es la doctrina de la sanidad divina. La sanidad divina es los milagros, las sanidades, cómo operan estos milagros de sanidad, estarán vigentes o no estarán vigentes. Vamos a estudiar esto. Y mientras buscan ahí en sus Biblias, por favor, en Marcos capítulo 6, vayan ya poniendo en el chat su asistencia, por favor, para que quede registrada y pueda yo después pasarla a mis listas. Marcos capítulo 6. En este pasaje de Marcos 6, vamos a ver la misión que se le dio a los apóstoles. Vamos a estudiar déjenme encontrar la cita yo aquí. Listo. Esta misión que se les da a los 12 discípulos cuando el Señor Jesús los está entrenando, Él todavía está con ellos y los va a mandar a su primera experiencia en las misiones. Los va a mandar a su primera experiencia en el evangelismo sin Él, ellos yendo. Y los comisiona de esta manera en el versículo 7, Marcos 6, 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ahora sáltense al versículo 13, por favor. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. La misión de los 12 era primeramente predicar y por aquí quiero empezar con la doctrina de la sanidad, ¿ok? Hay algunas propuestas, algunas denominaciones y algunos pastores de renombre que dicen que ya no hay sanidades como las hubo anteriormente, que las sanidades se acabaron junto con los 12 apóstoles. Dejó de haber los 12 apóstoles y en ese momento dejó de haber sanidades. Y vamos a ver teológicamente, vamos a ver a través de la Biblia, ¿por qué no es así? Los milagros y las sanidades siguen vigentes, siguen operando. Lamentablemente, pues cometemos el error de irnos ¿se acuerdan que hablábamos del calvinismo y del arminianismo? Y el error que cometemos es que ahora nos vamos al hipercalvinismo o al hiperarminianismo. Vimos que ellos tienen postulaciones muy válidas, pero hay personas que han tomado la doctrina, la postulación que ellos pusieron y la llevaron a un extremo insano, un extremo malo. Y uno de estos extremos es, de plano, lo que unos dijeron es que ya no hay sanidades. Se acabaron las sanidades. No más, se acabaron con los apóstoles. Y el otro bando, pues hizo de la sanidad su bandera. Para todo son milagros, para todo son sanidades, e incluso han llegado a perder el foco pensando que para evangelizar debe de haber milagros, debe de haber sanidades. ¿Por qué? Porque argumentan que es una manera de demostrar el poder de Dios. Y llevaron una doctrina
a un extremo. La pregunta es, ¿todavía habrá sanidades o habrán cesado las sanidades? Simplemente al grupo de los que estamos aquí yo les pudiera preguntar y levanten su mano. Si alguno de ustedes en los últimos 10 años ha experimentado o ha visto algún milagro de sanidad, ya sea personal o en otra persona. ¿Alguno de ustedes ha visto o ha experimentado algún milagro de sanidad? ¿Se dan cuenta? O sea, pudiera decir algunos que no la levantaron, no han tenido esta experiencia tan bonita, que espero un día la puedan tener y se les permita. Pero yo creo que el 80% de los que estamos aquí lo hemos visto y ha sido real, porque también hemos experimentado cuando nos quedamos como con esa de, ¿habrá sido? Como que noté un toquecito de charlatanería, ¿no? Como que noté cierta cosa de más show que una verdadera sanidad. Y lamentablemente, pues el Internet ha expuesto a muchos de estos charlatanes. Había un tipo por ahí que según él convertía el agua en vino y salía, ¿no? Y la convertía y era cuestión de tiempo para que saliera a la luz y lo único que provocó fue vituperio del evangelio. Hubo otro cuate que aprovechándose de que pues todavía muchos no conocían los celulares y todo esto, pues pedía información a la entrada de la iglesia y luego le pasaban la información y fingía, ¿no? Como que, a ver, aquí hay alguien que se llama Víctor Gutiérrez. Y el Señor me muestra que Víctor Gutiérrez estás pasando esto y se levantaba Víctor Gutiérrez, ¿no? ¡Ah! Sí, soy yo. Pues todo era un truco. Y esos trucos han manchado al Evangelio y obviamente han puesto en tela de juicio esta hermosa doctrina de la sanidad. Pero no quita que no debemos de tener cuidado, ¿verdad? Debemos de estar con los ojos bien abiertos, con el discernimiento bien puesto para entender por qué se hacen los milagros, cuándo son milagros, cuándo simplemente es un show para gloria de algún hombre y para vituperio del evangelio. Esta misión que se les dio a estos 12, y esto es importante porque solamente enviaron a 12. Entonces, como dicen, no, pues ahí está, los únicos que fueron esos 12, y a esos 12 se les dio la potestad. Pero si ustedes ponen atención, en Lucas capítulo 10, por favor, Lucas 10, versículo 1, vamos a ver que después de enviar a estos 10, son enviados ahora 70 discípulos, ya no solamente los primeros, sino ya vienen más, viene otro grupo, dice Lucas 10:1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Los enviaba en avanzada. Versículo 9. ¿Y qué es lo que hacían? Y sanad a los enfermos que en ella hay y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Ok? Entonces ya no nada más se quedó en estos 12, ahora pasó a 70. Pero si ustedes se fijan en todas las veces que se habla de este milagro de sanidades, siempre lleva la acción de predicar. ¿Qué es lo primordial de cualquier evento, de cualquier campaña, de cualquier cafecito, de cualquier cosa que hagamos? Número uno, predicar. Eso es lo que Dios nos mandó a hacer. Ahora, muy importante que en ese tiempo, efectivamente, los milagros y las señales que el Señor hacía creativos y de una manera tan asombrosa como resucitar muertos, como sanar a los leprosos, como calmar la tormenta, todos este tipos de milagros eran milagros que solo Dios podía hacer. ¿Y por qué los hacía el Señor Jesús? Precisamente lo que decía aquí, para que la gente se diera cuenta que el reino de los cielos se había acercado.
¿Y quién es el reino de los cielos? Es Jesús. Entonces los milagros que se hacían, todas estas sanidades que se hacían, eran y son para apuntar a Jesucristo, para que la gente sepa que Jesucristo es el único que puede hacer esos milagros. ¿Qué es lo que pasó? Que se pervirtió este don y entonces ahora se le quiere evangelizar a la gente sanándole. Y entonces llegan con una persona y le dicen, mira, vamos a orar y si Dios te sana, entonces tú haces un pacto con Dios que le vas a servir y recíbelo como tu Señor y tu Salvador y ahorita te quitamos la enfermedad. Y suena bonito y medio suena bíblico, pero ¿y si no sana? ¿No? ¿Y si no sana? Entonces ya como no sané, pues ahora pues ya no creo en Jesús, ahora ya no le sigo, ahora ya no le sirvo. Entonces el error que cometemos es coartar y querer vender el evangelio y querer decir, bueno, si Dios te hace, entonces tú recíbele y tú acéptalo. Y ha sido una práctica que se ha hecho tradicionalmente vez tras vez, tras vez, tras vez, que en ciertos grupos, si ya no la haces, pues ya estás mal, ya no hay poder de Dios. Si no hiciste eso, ya no hay operación de Dios. Y yo he oído a personas donde le dicen a cierta persona que le están evangelizando, tratando de convencer, le dicen, ahora, sana, ahora. Y yo me he quedado pensando, wow, qué terrible, porque pues le están dando órdenes al Espíritu de Dios. Le están dando órdenes al Espíritu de Dios. Y eso es peligroso porque ¿quiénes somos nosotros para darle órdenes al Espíritu de Dios? Pero como ha sido algo que oímos, oímos y oímos y oímos y campañas y campañas y campañas y vino el evangelista famoso y el otro famoso y el otro famoso y pues como lo oímos, pues muchos de los pastores se hicieron fans de esos predicadores y pues cuando estaba la época de Billy Graham, todos predicaban como Billy Graham, ¿no? Poquito por ahí estaba esta mujer, ¿cómo se llamaba? Ruth, ¿quién se acuerda de su nombre? Esta mujer súper famosa de la época de Billy Graham, un poquito antes. Ah, se me fue el nombre, ¿no? Pues todos la imitaban a ella, viene la época de Gigi Ávila, todos a Gigi Ávila, viene la época de fulano de tal y todos, ¿no? Y después ya todos quitándose el saco. ¿Por qué? Porque pues nos gusta ver eso que estamos viendo y lo empezamos a imitar, pero nos olvidamos de venir a la palabra de Dios. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Entonces, lo primero es que estos dones no se han acabado. Este don de sanidad sigue vigente, pero les estoy diciendo, ¿verdad? Que lo hemos llevado a extremos insanos, a extremos donde ya ocupamos esto para nuestra vanagloria, lo vendemos y hacemos vituperio del evangelio. Estos dos entonces van a predicar y también les da el don de sanar a los enfermos. Vamos a ver en Santiago capítulo 5, versículo 14, cuando Santiago escribe esta carta, ya no está el Señor Jesucristo, ya no está ahí, Santiago es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo y él escribe esto en el versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y aquí hay varias verdades. La primera, Santiago ya pasó el tiempo del Señor Jesucristo, ¿ok? Y ya Pablo y otros apóstoles y Pedro y Bernabé y otros están instituyendo ancianos en diversas iglesias. En cada viaje misionero que hacen, no los dejan así al aventón, sino que dejan un pastor. Recuerden que anciano es una palabra que es intercambiable con pastor, con presbítero, con obispo. Un obispo es un pastor anciano que supervisa. Entonces ellos dejaban a alguien que se quedara de encargado. ¿Y cuántos eran? ¿Eran 70? No, ya eran
mucho más de 70, mucho después. ¿Y qué es lo que hacían los ancianos cuando había un enfermo? Oraban por esa persona para sanidad. Entonces, ¿sigue vigente la oración por la salud? Sigue vigente. ¿Y cuál es la instrucción del Señor? Bueno, si hay alguien enfermo, viene con los ancianos y los ancianos le ungimos con aceite. Podemos tener aceite o podemos no tener aceite, porque el aceite es una ilustración. El aceite es una figura del Espíritu Santo. Pero, ¿qué creen que pasó con el aceite en la actualidad? Que ya se hizo del aceite una poción mágica. ¿Sí ven? O sea, ya hicimos del aceite un escapulario, ya hicimos del aceite ya no ponemos nuestro listón rojo con sábila, pero ya andamos cargando nuestro aceitito para todos lados. Ya no ponemos en la puerta algo, ajos colgando para protección, pero andamos cargando con nuestro aceitito. ¿Por qué? Ahora ya hicimos del aceite un amuleto y la pregunta ¿es eso correcto? Por supuesto que no, por supuesto que no. Es una figura. A veces oramos con el aceite y ungimos como lo hicimos con los ancianos apenas en Ixcán, y otras veces oramos porque el aceite es un símbolo ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Está con nosotros. Ahora, ¿por qué con los ancianos? Porque Dios nos da a los ancianos un privilegio y nos da el privilegio de tener, yo bromeo con esto, es una broma que a veces digo, no debería de bromear porque han de pensar que es juego, pero yo le llamo el don de la sospecha, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios nos habla y nos dice, mira a Perenganito, que es que pastor puede orar por mí porque tengo esto, esto y esto. Y cuando vamos a orar, ahí el Espíritu nos empieza a revelar. Es que no ha perdonado, es que está en pecado. Vino un hermano una vez, ¿no? Y me dice, pastor, es que estoy sufriendo mucho con la diabetes, me pasa así, me pasa así. Y yo de verdad he tenido sueños y yo he creído, tengo fe, pero bien convencido, ¿eh? Tengo mucha fe, pastor, que si oramos, Dios me va a quitar la diabetes. Y él me lo decía así con una certeza, ¿no? Una seguridad, una fe indudable de que Dios lo iba a sanar. Y entonces yo le pregunto, órale, vamos a orar, pero te pregunto, ¿sigues tomando Coca-Cola? Y se agacha, ¿no? Y le digo, ¿tú crees que yo voy a orar para que Dios te quite esa enfermedad y tú sigas tomando Coca-Cola? Y se quedó, pero así hasta como que palidito, ¿no? Como que no esperaba esa respuesta de mí. Y le dije, vamos a orar, pero después de 6 meses que dejes de tomar tanta azúcar que estás metiéndote y que mejores tu alimentación, mejora tu alimentación, quita esos vicios que tienes y oramos. Y ya no volvió a venir conmigo para que oráramos. ¿Por qué cree que ya no volvió a venir? Porque seguía con su pecado. Entonces es como aquel, ¿no? Que quiere enflacar y se hace el bypass o se hace cirugía. Y estábamos viendo una vez un programa donde un cuate, en lugar de hacer ejercicio, se hizo con cirugía sus cuadritos del abdomen, ¿no? No eran de ejercicio, sino una cirugía para que se le vieran cuadritos. Esa es una mentira, eso es malo. Terminó muerto. Se murió este cuate después de muchos años, yo me enteré, murió por tantas cosas que se hizo. Entonces, no podemos jugar de esa manera con el Espíritu de Dios. Por eso la instrucción, ¿verdad? Vayan con los ancianos y oren. Y dice el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo. La palabra salvará, su traducción correcta sería sanará, sanará al enfermo. Estamos en Santiago 5, Josh. Santiago 5, versículo 15. Sigue. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y esto es
bien interesante, ¿eh? Porque ¿en qué momento se mezcla la sanidad con el estar a cuentas con las personas? O sea, yo fui porque tengo un mal y voy con el anciano para que me unja y ore y voy a sanar. Pero al mismo tiempo que estoy pidiendo un milagro de sanidad, al mismo tiempo me dice que, número uno, mi pecado va a ser perdonado y número dos, que me ponga cuentas con las personas. ¿Por qué será esto? ¿Por qué será esto? Bueno, aquí es donde empieza la cosa buena y la cosa donde se pone un poquito interesante porque podemos ver, número uno, que la enfermedad es producto del pecado. Empecemos por ahí. Recuerden que la enfermedad antecede a la muerte y la muerte entró por causa del pecado. Nosotros morimos, ¿por qué? Por el pecado. Así, ya. ¿Y cuándo empezó el pecado? Pues desde Adán y desde Eva. Ustedes vean cuánto vivió Matusalén, cuánto vivieron esos hombres. Y cada generación, el estándar de vida de la humanidad, ¿qué le va pasando? Va disminuyendo. ¿Por qué? Pues por el pecado. Cada día hay más pecado y cada día la muerte es inminente para todos nosotros. Pero también vemos que la enfermedad viene, y vamos a verlo en Romanos 5:12, para que ustedes vean. Romanos 5:12, la enfermedad viene por causa del pecado, ¿verdad? Y el pecado trae la muerte. También dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, el pecado es la causa de la muerte y algunos se enferman, otros se accidentan, ¿verdad? Algunos mueren de viejitos, otros mueren de enfermos, otros se accidentan, pero ¿por qué? Por causa del pecado, 100%. Sea cual sea el motivo de la muerte, es pecado. Hay a quienes Dios les va a dar la oportunidad o nos va a dar, yo espero, de vivir más tiempo como un regalo, como una añadidura. Hay personas, como vimos la lección pasada, que el Señor se los lleva a los 2 años de nacidos, a los 2 años de nacidos, a los 30 años. Y nosotros siempre nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? Nosotros no vamos a saber, nosotros vamos a entender, pero recuerden que la muerte solamente es un cambio de lugar. Esa es la muerte, es un cambio de lugar. ¿A dónde se van aquellos que tienen a Cristo en su corazón? Pues con el Señor. ¿Y a dónde se van los que murieron con sus pecados que no recibieron a Cristo? Pues al infierno, así nada más. Y el Señor sabe por qué. Y cuando mi cuñado falleció, nosotros fue un shock, venía de hacer misión, venía de la iglesia, venían cantando, venían de servir a Dios y fue una muerte trágica, una muerte muy joven a los 30 y algo de años y fue un shock. Y la pregunta que todos nos hicimos obvia fue, ¿qué onda, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué tan joven? ¿Por qué dejó a su hija, a su esposa, las dejó? Y ahora quién se va a hacer cargo y el ministerio y era un hombre que servía. No lo entendíamos. Con el paso del tiempo Dios nos ha mostrado muchas cosas y decimos, creemos que por esas razones Dios no permitió que él siguiera aquí. Y poco a poco, tal vez no, pero el Señor sabe lo que es mejor para todos nosotros. Y les quiero mostrar una carta que me mandó una amiga que es doctora en la Ciudad de México, es otorrinolaringóloga, y ella me mandó este escrito que se me hizo muy interesante, se los voy a leer. ¿Lo pensaste? ¿Cuánta amargura se necesita para que se convierta en diabetes? ¿Cuánta soledad, rencor o insatisfacción se requiere para manifestar un cáncer? ¿Cuánta ira se precisa
para que se convierta en gastritis? ¿Cuántas emociones no digeridas necesitas para que se conviertan en problemas estomacales? ¿Cuántas palabras no dichas y guardadas te has callado para que se transformen en problema en tu garganta o tu tiroides? ¿Cuántas insatisfacciones son necesarias para que se originen las infecciones? ¿Cuánta falta de amor se requiere para que se genere una dermatitis? ¿Y cuál será la dosis de abandono para la obesidad? Toda emoción o sentimiento mal canalizado causa una enfermedad y despierta un patrón repetitivo emocional ancestral dormido. ¿Cuánto tiempo más quieres esperar para resolver eso que es importante resolver en tu vida? ¿En dónde está tu límite para decir ya basta y tomar acciones reales y concretas para cambiar esa historia que te lleva al hartazgo de tu vida? Porque sabes que esas actitudes no cambiarán solas, pero si te vas dando cuenta que con el tiempo van empeorando, no dejes pasar más tiempo para vivir la vida que mereces. Según estudios médicos, un 90% de las enfermedades parten de las emociones. Por eso la importancia de sanar tu corazón y tus heridas para poder tener una vida plena y bendecida. Te invito a que escudriñes tu corazón y saques todo lo que te carga y te enferma. No busques la paz donde jamás la encontrarás. No busques la felicidad y el gozo donde jamás vendrán. Tus huesos se han secado y enfermado a causa de tu tristeza y amargura. Así que es tiempo de soltar, es tiempo de sanar y de perdonar. Es tiempo de vivir, de autoconocerte y autoconocerás el secreto de la salud. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas enfermedades son causadas? ¿Por qué? Por el pecado. ¿Ustedes creen que todas estas enfermedades Dios no las pueda sanar? Dios no pueda traer un gozo. Dice la Biblia que el gozo es medicina para el cuerpo. Cuando alguien se deprime, se enferma. Ahora que estuvimos pasando lo del COVID y tuvimos una reunión con asuntos religiosos y con el gobierno y ciertas personalidades que decían que las iglesias no debían abrir, nos levantamos y les dijimos, ¿sabes cuántas personas se están enfermando en su casa sin salir? Porque sus defensas han bajado y han bajado por la enfermedad que están viviendo allá adentro, por los gritos, por los pleitos, por la angustia, por el estrés. ¿Saben cuánto abuso hay en las casas sin salir? La iglesia es elemental que se abra. Algunos doctores que estaban con nosotros sacaron estudios y fue inminente ver la cara de estas personas que dijeron, es importante que se abran las iglesias. Me dio mucho coraje y me dolí mucho con el gobernador de Yucatán, que parece que esto no le importó mucho. Y en otros estados sí lo entendieron y supieron que las iglesias eran importantísimas, porque ahí es donde la gente empieza a encontrar la paz. ¿Y de quién la encuentra? Pues el Señor Jesucristo. El Señor. Ahí viene la paz y ahí viene la sanidad y ahí viene la libertad. Entonces, muchos de los que están enfermos es por eso. Entonces, número uno, si estás tomando nota, la enfermedad y la muerte vinieron por causa del pecado. Número dos, ni la enfermedad ni la muerte son bendiciones, sino maldiciones permitidas por Dios al hombre, pero consecuencia de su pecado y su desobediencia. Ni las enfermedades ni la muerte son bendiciones, sino maldiciones permitidas por Dios sobre el hombre a causa del pecado y la desobediencia. Y lo podemos ver en Éxodo 15:26. Y dijo, Éxodo 15:26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo correcto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos,
ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces, muchas enfermedades es por el pecado, por la desobediencia, pero ojo, no todas, ¿ok? No todas. Y esto es importante, es bien importante. O sea, vino una persona y me decían, es que tiene un demonio, ¿no? Tiene un demonio. Y cuando la fuimos a ver, tenía ataques epilépticos. Y los ataques epilépticos se parecen mucho a una persona que está endemoniada. Y oramos, la persona se calmó, pero definitivamente le pedimos que hiciera unos estudios para ver si era algo químico, algo que estaba, y efectivamente tenía un problema en su organismo, ¿verdad? Que eso se le quitó, vive bien, Dios hizo un milagro, pero no había como tal que estuviera endemoniada, porque tú crees en el Señor Jesucristo, si tienes frutos del Espíritu Santo, si vamos a orar, vamos, tienes a Cristo en tu corazón, no puedes estar endemoniado, no puedes estar endemoniado, no es así. Hay veces que el pecado Dios lo permite, como les estaba diciendo en este punto, porque Dios te quiere mantener tranquilo, humilde, también. O sea, la enfermedad, Dios la permite para mostrarte algo. ¿Se acuerdan ustedes, 2 Corintios 12, si no me equivoco, cuando Pablo le pedía que fuera sanado? ¿Se acuerdan de esa historia, no? Cuando le pidió 3 veces, Dios sáname, y estamos hablando de Pablo, que se agarraban su pañuelito y lo pasaban y la gente sanaba. Estamos hablando de un hombre que Dios utilizó con milagros, con señales, que en los naufragios, o sea, un hombre de Dios y probado, que tenía el Espíritu de Dios y con muchas señales y prodigios. Y cuando él oraba por él, no sanaba, no sanaba. ¿Y por qué no sanó? Y él dice, es que yo le he pedido a Dios, sáname y no, sáname y no, y sáname y no. Y le dijo, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque le acababa de ser revelada información que no escribió en la Biblia alguna, otra sí la escribió. Y Pablo dice, es que yo no sé si fui al tercer cielo, fui llevado, ¿verdad? O sea, sí sabe, ¿no? Que fui llevado al tercer cielo y se me revelaron cosas, pero ¿para qué Dios le trajo ese aguijón? Para que se calmara, tranquilito, Pablo, porque tu carácter es, pues se acuerdan cómo era Pablo, ¿verdad? Pablo era trabancado y dice Dios, a ver, te tengo que tener calmadito, ahí te va, voy a permitir esta enfermedad en tu vida. Y muchos dicen que era algo en los ojos, que tenía una pus muy fea, que era visible, ¿no? Y cuando la gente lo veía, decía, este chaparrito peloncito con los ojos así, ¿de dónde tiene autoridad, no? Así lo veían a Pablo, porque es lo que dicen los historiadores, que era la apariencia que tenía él, pero su poder, hermano, era del Espíritu Santo. Entonces Dios lo permitió. Miren, vamos a verlo en el verso 7, 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Ahora, pongan atención, ¿eh? Me fue dado un aguijón en la carne. ¿Quién le dio el aguijón en la carne? ¿Quién? A ver, desmutenle a alguien, díganme quién. Dios. No, es el enemigo para que lo estuviera ahí, lo controlara, Punto ¿no? importante, no fue Dios. No fue. El Es diablo. el siguiente punto. Ahorita no lo escriban, pero ahorita lo van a escribir. Dios no se lo dio, Dios lo permitió. Pero si ustedes leen, ahí dice es un mensajero. ¿De quién? Del diablo. O sea, ¿quién lo mandó? El diablo. Satanás. Pero Dios lo permitió. Es eso importante, ¿eh? Porque Dios no maldice de esa manera como muchos piensan, que está con rayos y esperando a ver a quién le voy a destruir la vida y a quién le voy a causar enfermedad, etcétera, etcétera. Nosotros abrimos puertas y el enemigo no es tardo. El rey David pecó, ¿y qué pasó?
sus huesos, él cayó enfermo. Capítulo 31 y 32, él está diciendo una enfermedad que está pasando por la soledad, por el pecado, por lo que acabamos de leer hace ratito, ¿verdad? Está, y Dios se la mandó. No, su pecado abrió la puerta y mira que ahí da un león rugiente viéndote, a ver, ¿qué te metes a tu estomaguito? ¿Cómo es tu vida de sedentaria? ¿Qué estás haciendo todo el día? ¿Cómo? ¿Qué? Y se va a meter y va a hacer estragos en tu vida. Y se mete, y si ya te vas por ahí del capítulo 51, vas a ver cómo es sanado David. ¿Y por qué es sanado? Pues por la providencia de Dios. ¿Por qué? Porque se arrepintió de su pecado. Ustedes lean el Salmo 51 y confiesa. Mientras callé, dice, pero ahora muéstrame mi pecado, Señor, crea en mí un Espíritu Santo, un Espíritu puro, y empieza a confesar. ¿Y qué pasó con la enfermedad? Vámonos. Así que si hay alguien que está por ahí con enfermedades como las que les acabo de leer, examínese, ¿no? Si es algo mío o es algo que es una enfermedad, pero que yo estoy sano, que yo no vivo enojándome y peleando con todos, que yo no vivo en soledad, que yo no vivo con falta de perdón a mis padres, a mis hijos, a mis abuelos, que yo no vivo odiando, que me suceden cosas y hay personas que les hacen y se lo quedan callado, no hablan. Y quedártelo aquí, pues te va a enfermar. ¿Qué es lo importante? Vámonos para afuera, sácalo, sácalo y Dios va a traer sanidad. Mire, en Juan capítulo 9 están unos cuates ahí con Jesús y hay una persona que es ciega y esta persona que es ciega, pues rápido le echan ahí el rollo, ¿no? A ver, dinos, dinos Jesús, ¿quién pecó? Capítulo 9, versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido así? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Pues no es que pecó, no es un pecado, sino es ¿para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, hay enfermedades que Dios permite para manifestarse él, para gloria. Y este tipo de enfermedades son como, por ejemplo, una vez estábamos en un pueblo, no me acuerdo, a ver si alguien del equipo de misiones se acuerda, un pueblo durísimo, que cuando yo estaba hablando, así durísimos, y hago la invitación para que quien quiere recibir a Cristo, y a veces les digo, levanten la mano, esa vez no, esa vez les dije, pasen al frente, porque estaban durísimos, así de esas que no va a pasar nadie. Y cuando hago el llamado después de un rato de yo estar pensando, no, pues nadie va a pasar, no, pues ya, veo que se levanta un cuate de hasta atrás, de hasta atrás, y viene caminando. Y durante la película, creo que fuiste tú, Ángel, que estabas conmigo, estuvimos platicando con él. Era como el cabecilla de la banda, como el jefe malandro de todos los que estaban ahí. Cuando hago el llamado, este cuate pasa al frente y cuando pasa al frente, ¿qué cree que hizo todo el pueblo? ¡Rum! Todos se levantaron y todos pasaron al frente. ¿Por qué? Fue un milagro que hizo Dios para gloria suya, para que en ese pueblo los ojos sean abiertos y puedan acercarse al Señor. Y como ese milagro hay varios, ¿cuál es el problema? Que ya todos piensan que todas las enfermedades son eso, ¿no? Todas son eso. Y por eso, hermanos, es importante tener discernimiento de este tipo de cosas. Es bien importante. En Deuteronomio 28, del capítulo de Deuteronomio 28, del 1 hasta el 14, pues tú te vas a dar cuenta de todas las bendiciones que hay cuando tú obedeces, cuando tú te santificas. Son un montón de bendiciones, ¿eh? De obedecer y de hacer lo que la Biblia dice. Pero también si después lees del verso
15 al 68, del verso 15 al 68, pues todas las maldiciones que vienen por no obedecer. Y muchas de estas maldiciones tienen que ver con enfermedades, con plagas. ¿Por qué? Por la desobediencia. Esto es bien interesante. A ver, número 3 o número siguiente, no sé cómo voy. El diablo es el autor de la enfermedad. El diablo es el autor de la enfermedad y de la muerte. Vamos a ver este ejemplo, porque lo que les decía hace un rato que les iba a comentar, ¿verdad? Que no es que Dios mandara la maldición. ¿Quién es el que manda la maldición de la enfermedad y la muerte? Es el diablo, pero Dios lo permite. Él no puede hacer nada si Dios no le permite. Y el ejemplo perfecto lo tenemos en Job. Job capítulo 1. ¿Lo recuerdan? Job, Dios está presumiendo en el buen sentido a Job y Satanás se acerca en el versículo por ahí del 10, 11 y le dice, no, pues es que tú lo tienes protegido y tú no le haces nada y por eso. Y en el versículo 12 le dice el Señor a Satanás, ¿no? A ver, vamos a buscarlo, Job 1.12, si lo tienen. Job 1.12. ¿Sí es el versículo 12? Sí. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. O sea, todo lo que tiene Job, te lo doy a ti, Satanás. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Y cómo empezó este rollo? Fíjense, ¿eh? Primero empezó a molestarlo con los criados cuando se robaron los bueyes y las asnas, versículo 14. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaba arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia, ¿no? Primer noticia para Job. Así como, gozaba de la protección de Dios y de repente sucedió esto, Job. Apenas tiene esta noticia, versículo 16, cae fuego del cielo y consume a las ovejas y los pastores. Aún estaban hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Ahora, ¿quién dijo que fue fuego de Dios? El sirviente, ¿ok? El sirviente. Vio eso y dijo, ¡ay, no, pues esto es de Dios! Y vino el fuego y le acaban de dar una noticia y viene otra noticia. Y luego viene otra en el verso 17, los caldeos y le roban sus camellos ahora y matan a los criados. ¿Llevas la cuenta? ¿Cómo va? Y luego ya van tres, ¿no? Tres. Y luego ya que le vuelven a robar, le vuelven a robar, le vuelven a robar y vuelven a matar a sus criados que son parte de su familia. En el verso 18 están sus hijos festejando, sus hijos, y viene un viento y se mueren sus hijos. O sea, ya no es lo duro, ¿verdad? Sino lo tupido. Viene todo esto así gruesísimo. Capítulo 2, versículo 7 de Job. Estamos en Job. Job 2:7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Jacob con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Ahora viene con él. Pero ¿te fijaste que fue a pedir permiso? Le dijeron, no lo toques, no lo toques. Pero fue, pidió permiso y ahora lo enfermó. ¿Quién lo enfermó? ¿Dios o Satanás? Satanás. Satanás. ¿Te das cuenta? Fue él. Ok.
Híjole. Apunten ahí en sus notas. Primera de Juan 3:8 al 10. Estamos en el punto donde el autor de la enfermedad es el diablo, ¿verdad? Primera de Juan 3:8 al 10 y Hechos 10:38. Ya no me voy a detener tanto porque nos está ganando el tiempo, pero voy a leer Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los, subraya, oprimidos por el diablo. ¿Ok? ¿Quién enferma? El diablo. ¿Quién sana? Jesucristo. Siguiente punto, siguiente punto. ¿Quién es el que sana de toda enfermedad? Es el Señor Jesucristo, que se hizo maldición por nosotros. Estamos hablando de una sanidad divina, ¿verdad? Vamos, por favor. Ay. Solo apunten la cita, Gálatas 3, del 10 al 14. Léanla, por favor. Ok, son puntos que yo creo que todos sabemos perfectamente, que ya los conocemos, los hemos experimentado, solo para que los tengas ahí anotados, ¿verdad? Gálatas 3 del 10 al 11. Siguiente punto. El Señor Jesucristo entregó el ministerio de la sanidad. El Señor Jesucristo entregó el ministerio de la sanidad a los 12, luego a los 70, más tarde a la iglesia y finalmente a todos los creyentes. Repito, el Señor Jesucristo entregó el ministerio de la sanidad primero a los 12, luego a los 70, más tarde a la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de los líderes. ¿Ok? Y finalmente a todos los creyentes. Y la cita, bueno, vimos Santiago 5:14 cuando dice llévenlo a los ancianos. Otra cita es en Hechos 6:8. Hechos 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y Esteban era un diácono, ¿ok? No era un anciano. Esteban era un diácono, y un diácono en la Biblia es un sirviente. Son los ujieres, son los que prenden la luz, los que limpian ventiladores, los que barren el patio. Ese es un diácono, los que están sirviendo. Y yo quiero establecer bien esto para después en la iglesia explicarles quiénes son los diáconos y esto, ¿no? Pero para que sepan que los que están sirviendo son diáconos y son diaconisas. Primera a los Corintios 12:4. Apúntenla, por favor, del 4 hasta el 11, donde habla de la diversidad de dones. Pablo hablándole a los corintios, y ahí en Corintios habla de que es dado el don de sanidad. Ahora, ¿el don de sanidad es para todos? No, no. Dios le da el don de sanidad a algunas personas, o algunas ocasiones nos da el don de sanidad, y Él opera, ¿sale? Pero ese don no lo podemos quitar, porque hay personas que pues se quieren saltar a Corintios, y el argumento es que los Corintios era la iglesia más carnal, es la iglesia que menos debes de poner de ejemplo. Y yo pienso, al contrario, es la iglesia que más se parece a las iglesias, la más carnal, y es donde Pablo precisamente pone orden. Donde, a ver, esto es así, 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 y por supuesto que no la podemos descartar, no la debemos descartar, y es súper, súper válida la carta a los Corintios. Y en esta carta a los Corintios les explica, ¿verdad? Hay diversidad de dones, no es para todos, pero sí hay. Hay que tener discernimiento, discernimiento. Y por último, bueno, no por último, vamos a ver siguiente punto, las últimas palabras del Señor Jesús
las últimas palabras del Señor Jesús, cuando asciende, constituyen una promesa permanente. Las últimas palabras del Señor Jesús constituyen una promesa permanente referente a su poder sanador. Referente a su poder sanador. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras cuando iba ascendiendo después de la resurrección? Marcos 16, 18. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y sanarán. ¿Verdad? Para entender este pasaje, siempre debemos de saber esto. Debemos orar conforme a la ¿qué? Voluntad de Dios. Porque este versículo se lo agarra, otra vez volvemos al hiperarminianismo, ¿no? Se agarran este versículo donde la Biblia dice, impondrán manos en los enfermos y los enfermos sanarán. Sí, chiquito, pero si estás bajo la voluntad de Dios, bajo el orden de Dios. Pero si no estás en la voluntad de Dios, si no estás en el orden de Dios, si no has entendido que hay enfermedades que Dios permite, ya lo vimos, ¿verdad? Hay juicios que Dios permite, hay enfermedades que son porque te saliste sin chamarra, porque tomaste muy frío, porque te tosieron cerca, no son demonios, tómate un desenfriolito, métete a tu cama, échate vaporrub y vas a sanar, ¿sí o no? Y vas a sanar. Hay lugares donde hemos ido que no hay doctores, el doctor va una vez al mes. Y en esos lugares donde el doctor va una vez al mes, hemos sido testigos, algunos de los que están aquí, hemos sido testigos de cómo Dios ha sanado a personas de enfermedades sencillas, alguna calentura, alguna tos, algún malestar en los huesos, cosas que cualquiera puede ir y tomarse un paracetamol. Hemos sido testigos cómo Dios lo sana. ¿Pero por qué? Porque ahí no hay, no hay. Pero miren, se preparan su tecito de hoja de guayaba, se preparan su tecito de hierbabuena y se lo toman y Dios lo ocupa para sanarles. Por favor, quiero que entendamos bien esta doctrina, ¿sale? Que seamos bien mesurados, que todo es bajo la voluntad de Dios. Siguiente punto. Ay, 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 ay. No le voy a robar a mi esposa. Siguiente punto. Ningún hombre, iglesia o rey tiene derecho a revocar las órdenes del Señor. Ningún hombre, iglesia o rey tiene derecho a revocar las órdenes del Señor. Es decir, si Dios dijo, yo permití la enfermedad porque me voy a glorificar, yo permití la enfermedad porque quiero traer a mi hija, a mi hijo de esa manera a mi reino, yo permití esa enfermedad porque es necesario que la tenga porque necesita una lección, o yo la permití porque tiene pecado. ¿Quién eres tú para decirle, ahora sana, ahora esto, y te mando, y te ordeno? ¿Y quién te crees tú para hacer eso? ¿Ok? Si el Espíritu de Dios te manda, si el Espíritu de Dios te dice y está 100% seguro que ahí hay algo que debe de ser reprendido y tú lo reprendes con autoridad, hazlo, hazlo. Pero si no fue Dios y tú dices, Dios me dijo, te las vas a ver con Dios. ¿Ok? ¿Ok? He orado por personas donde Dios me ha mostrado, está pasando esto. Y yo les he dicho, no, mira, el Señor me muestra que tú estás abriendo, tienes esta enfermedad porque estás escondiéndole esto a tu esposa, tú tienes un amante. Sopas, perico, ¿no? Con autoridad, porque es del Señor.
Así que debemos de tener cuidado con esto. Apocalipsis 22, 18 al 21. Apocalipsis 22, 18 al 21. Ustedes lo leen en su casa, está muy bonito. Y número 8, o no sé qué número les di, qué número voy. Último número. El Señor sana a los enfermos. Para cerrar con broche de oro. ¿Quién sana a los enfermos? El paracetamol, las mandrágoras, las hojas que se puso Ezequías, el vino que tomó Timoteo, el agua del estanque de Siloé. ¿Quién sana a las personas? ¿El Pepto-Bismol? No, porque si tú te puedes tomarte la medicina que quieras, pero si Dios dice, no, esta enfermedad es por esto, no se te va a quitar. Es la voluntad de Dios en todo. Lucas 7, por favor. Lucas 7. Acompáñenme. Verso 21 y 22. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Ok? Bueno, vamos a terminar con esta clase hoy. Tenemos un minuto para, si alguien tiene un comentario brevísimo, brevísimo, hágalo, por favor. ¿Nadie? Bueno, pues por mi parte es todo. Vamos a parar la grabación.